Hay algo que el enemigo de tu alma no quiere que sepas. Hay una verdad que ha sido escondida debajo de capas de religiosidad, de tradición, de voces que te han dicho quién deberías ser y qué deberías hacer. Pero esta noche, en este momento sagrado, el Espíritu Santo está aquí para revelarte algo glorioso. Tú, mujer de Dios, fuiste creada para ser sobrenatural. No por tu fuerza, no por tu capacidad, sino por la unción del cielo que descansa sobre ti. Y cuando una mujer camina en lo sobrenatural de Dios, se vuelve imparable, incontenible, indetenible. El mundo no puede comprender esta fuerza. La religión no puede limitarla. Las circunstancias no pueden detenerla, porque no fluye de lo humano, sino de lo eterno. Respira profundo. Abre tu corazón, porque lo que estás a punto de recibir no es un mensaje más. Es una llave que abre prisiones, una luz que disipa tinieblas, un aliento del cielo que despierta lo dormido. No soy yo quien habla, es Él quien susurra a tu espíritu en este instante. Y si lo escuchas con fe, nada volverá a ser igual. Quiero llevarte esta noche a un momento que cambió la historia. Un momento donde lo imposible se volvió posible, donde lo muerto resucitó, donde una mujer común se convirtió en portadora de lo sobrenatural. Abre tu Biblia conmigo en Juan capítulo 11. María y Marta, dos hermanas, dos mujeres que conocían a Jesús, que habían caminado con Él, que habían escuchado su voz, pero ahora enfrentaban la pérdida más devastadora. Lázaro, su hermano, estaba muerto. Habían enviado mensaje a Jesús diciéndole: Señor, el que amas está enfermo. Y esperaron. Esperaron con el corazón palpitante. Esperaron mirando por la ventana. Esperaron mientras la respiración de su hermano se volvía más débil. Y Jesús no llegó. ¿Puedes sentir el dolor de esa espera? ¿Puedes imaginar las preguntas que martillaban sus mentes? Cuando Jesús finalmente apareció, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Marta salió corriendo a su encuentro y le dijo aquellas palabras cargadas de dolor y de fe simultáneamente: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Había reproche en esa voz, había quebranto, pero escucha lo que viene después, porque aquí está la llave que necesitas entender. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En medio de su dolor, en medio de su confusión, Marta declaró algo sobrenatural. Declaró que, aunque las circunstancias decían imposible, ella conocía a alguien que estaba por encima de toda circunstancia. Jesús le respondió con palabras que sacudieron el universo: Tu hermano resucitará. Y Marta, atrapada todavía en lo natural, respondió: Sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Estaba hablando del futuro, del después, de algún día. Pero Jesús no vino a hablarnos del algún día. Vino a traer el cielo a la tierra ahora. Escucha lo que Él le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Puedes escuchar la pregunta? No es una pregunta teológica. Es una pregunta personal. Es una pregunta que te hace a ti ahora mismo. ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy más grande que tu situación muerta? ¿Crees que yo puedo resucitar lo que todos dieron por perdido? ¿Crees que en mí habita poder que desafía toda lógica humana? Marta respondió: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y en ese momento, esa mujer común se conectó con lo sobrenatural. No porque tuviera todas las respuestas, no porque entendiera el plan completo, sino porque en medio de su dolor, en medio de su confusión, ella decidió creer. Luego vino el momento. Jesús se acercó a la tumba. Y aquí es donde quiero que pongas atención, porque lo que sucedió no fue solo un milagro histórico. Es un patrón, es un diseño divino que sigue operando hoy. Jesús dijo: Quiten la piedra. Y Marta, la misma que había declarado su fe momentos antes,
retrocedió diciendo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Ves la batalla? La batalla entre lo que creemos en teoría y lo que creemos cuando nos piden acción. La batalla entre la fe declarada y la fe activada. Jesús la miró con esa mirada que solo Él puede dar. Esa mirada que penetra, que desafía, que ama, y le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y entonces Jesús oró, y luego clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, el que estaba atado con vendas, el que olía a muerte, el que había sido dado por perdido, salió caminando por el poder de la palabra de Dios. Ahora quiero que entiendas algo profundo esta noche. Marta no resucitó a Lázaro. María no resucitó a Lázaro. Jesús lo resucitó. Pero ellas fueron las que creyeron cuando todo decía es imposible. Ellas fueron las que quitaron la piedra cuando la razón decía no tiene sentido. Ellas fueron las que se atrevieron a esperar lo sobrenatural en medio de lo natural. Y eso, amada, es lo que te convierte en una mujer indetenible. No tu poder, sino tu fe en el poder de Él. No tu capacidad, sino tu rendición a su capacidad. Cuando una mujer decide creer, aunque todo apeste a muerte, aunque todo grite es demasiado tarde, aunque todos los demás hayan abandonado la esperanza, ella se convierte en un canal del cielo. Se convierte en una puerta por donde lo imposible entra a esta dimensión. Hay mujeres aquí esta noche que han estado esperando que Dios llegue, esperando que algo cambie, esperando que la situación muerta resucite, y el enemigo te ha susurrado: es demasiado tarde, ya pasaron 4 días, ya hiede, ya no hay nada que hacer. Pero el Espíritu Santo está aquí para decirte lo mismo que Jesús le dijo a Marta: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Lo que está muerto en tu vida no está muerto para Dios. Lo que perdiste no está perdido para Él. Lo que cerraron los hombres, Él lo puede abrir. Lo que declararon imposible para Él sigue siendo posible, porque Él es el Dios de resurrección. Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es el Dios que se especializa en lo imposible. Pero necesitas entender esto. Lo sobrenatural requiere algo de ti. Requiere que quites la piedra. Requiere que te atrevas a creer cuando todo dice lo contrario. Requiere que declares su poder cuando tu mente te dice que sea razonable. Una mujer sobrenatural no es la que entiende todo. Es la que confía cuando no entiende nada. No es la que controla todo. Es la que suelta el control y se rinde a Él. No es la que tiene todas las respuestas. Es la que conoce al que es la respuesta. Y cuando una mujer así se levanta, el infierno tiembla. Porque sabe que no puede detenerla con lógica, no puede limitarla con circunstancias, no puede silenciarla con oposición. Porque ella no depende de lo que ve, depende de lo que Él le dijo. Marta pudo haberse quedado en su casa llorando, pudo haberse quedado amargada porque Jesús no llegó a tiempo, pudo haberse rendido a la desesperanza, pero no lo hizo. Salió corriendo a encontrarse con Jesús, y en ese encuentro, en esa conversación, en ese momento donde lo natural se encontró con lo sobrenatural, ella se convirtió en testigo de la gloria de Dios. Se convirtió en alguien que vio lo imposible hacerse posible, y tú también puedes serlo. Esta noche, en este momento, si decides creer, si decides quitar la piedra, si decides esperar lo sobrenatural aunque todos te digan que sea realista, porque una mujer que camina en lo sobrenatural de Dios no es detenida por opiniones humanas, por limitaciones naturales, ni por imposibilidades aparentes. Ella es guiada por una voz más alta, por un poder más grande, por un Dios que se deleita en hacer lo que nadie más puede hacer. Y esa mujer amada eres tú. Si lo crees, si lo recibes, si te atreves a levantarte y declarar: no soy yo, es Él, y en Él soy imparable. Ahora quiero llevarte a otro momento, a otra mujer,
a otra manifestación de lo sobrenatural que desafía toda lógica humana. Vamos a Marcos capítulo 5. Aquí encontramos a una mujer que había sufrido durante 12 años. 12 años de flujo de sangre, 12 años de dolor constante, 12 años de aislamiento porque la ley la declaraba impura. No podía tocar a nadie, no podía ir al templo, no podía participar en las celebraciones. Estaba viva, pero vivía como muerta, aislada, rechazada, invisible. Y la Escritura nos dice algo devastador. Había gastado todo lo que tenía en médicos y en lugar de mejorar, había empeorado. ¿Puedes sentir la desesperanza de esa mujer? ¿Puedes imaginar las noches de llanto, las oraciones sin respuesta aparente, la sensación de estar abandonada por Dios y por los hombres? Pero un día ella escuchó algo. Escuchó que Jesús estaba pasando por su ciudad, y en ese momento algo se encendió dentro de ella. No era esperanza ciega, no era optimismo vacío, era fe. Fe verdadera. La clase de fe que dice, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sería sanada. Escucha esas palabras otra vez. Si tan solo pudiera tocar. Ella no estaba pidiendo que Jesús la viera. No estaba pidiendo que Él le impusiera las manos. No estaba pidiendo un momento a solas con Él. Solo quería tocar el borde de su manto. ¿Por qué? Porque ella entendió algo que muchos cristianos nunca entienden. No es el contacto físico lo que sana. Es la conexión espiritual. No es la cercanía geográfica. Es la cercanía de fe. Y ella tenía esa fe que se atreve, esa fe que arriesga, esa fe que dice ahora o nunca. Así que se lanzó entre la multitud. Y aquí es donde quiero que veas algo poderoso. La Biblia dice que había una gran multitud que apretaba a Jesús. Cientos de personas tocándolo, empujándolo, presionándolo, pero de todas esas personas, solo una recibió el milagro. ¿Por qué? Porque solo una lo tocó con fe. Las demás lo tocaban por curiosidad, por casualidad, porque la multitud las empujaba. Pero esta mujer lo tocó con intención. Lo tocó con desesperación santa. Lo tocó creyendo que algo sucedería. Y algo sucedió. Inmediatamente, dice la Escritura, la fuente de su sangre se secó. Sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. 12 años de sufrimiento terminaron en un instante. No porque ella fuera especial, no porque ella fuera más santa, sino porque ella se atrevió a creer lo que otros no creían. Se atrevió a buscar lo que otros no buscaban. Se atrevió a tocar lo que otros solo miraban. Y entonces sucedió algo extraordinario. Jesús se detuvo. En medio de la multitud, Él se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos lo miraron confundidos. Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y preguntas quién te tocó. Pero Jesús sabía que alguien había tocado su unción, sabía que poder había salido de Él, y siguió buscando con la mirada hasta que la mujer, temblando, se postró delante de Él y confesó toda la verdad. Imagina ese momento. Esta mujer impura según la ley había tocado al Maestro. Podía ser reprendida, podía ser rechazada, pero escucha lo que Jesús le dijo. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No dijo, tu valentía te sanó. No dijo, tu esfuerzo te sanó. Dijo, tu fe te ha hecho salva. Ahora quiero que entiendas algo profundo, algo que va a cambiar tu forma de ver tu caminar con Dios. Esta mujer no esperó a sentirse digna para acercarse a Jesús. No esperó a estar limpia. No esperó a tener todas sus dudas resueltas. Vino tal como estaba. Sucia, según la religión. Impura, según la ley. Desesperada, según su condición. Y Jesús no la rechazó. La llamó hija. La recibió. La sanó. La honró. Porque lo sobrenatural de Dios no busca perfección humana, busca fe humana. No busca que tengas todo resuelto.
Busca que confíes en que Él puede resolverlo. No busca que seas fuerte. Busca que reconozcas que Él es tu fuerza. Y cuando una mujer entiende esto, cuando una mujer decide acercarse a Jesús, no en su perfección, sino en su necesidad, algo poderoso sucede. El cielo responde. La unción fluye. Lo imposible se vuelve posible. ¿Sabes cuántas mujeres están atrapadas en la mentira de que tienen que arreglarse primero antes de venir a Dios? ¿Cuántas están esperando sentirse dignas, sentirse limpias, sentirse suficientes? Y mientras esperan, siguen sangrando, siguen sufriendo, siguen aisladas, porque el enemigo les ha dicho, Dios no te va a recibir así. Pero eso es una mentira del infierno. Jesús te recibe exactamente como estás, con tu dolor, con tu vergüenza, con tu historia, con tus cicatrices. Él no te rechaza, te llama hija, te llama amada, te llama escogida. Y cuando tú te atreves a acercarte, cuando te atreves a extender tu mano de fe, cuando te atreves a tocar el borde de su manto creyendo que algo va a cambiar, el poder de Dios fluye hacia ti. La sanidad viene, la restauración llega, lo sobrenatural irrumpe en tu situación natural. Esta mujer se convirtió en imparable el día que decidió que su necesidad era más grande que su vergüenza. El día que decidió que su fe era más fuerte que su miedo. El día que decidió que prefería arriesgarse a ser rechazada por los hombres antes que seguir viviendo sin el toque de Dios. Y esa decisión la cambió todo. No solo recibió sanidad física, recibió identidad espiritual. Pasó de ser la mujer del flujo de sangre a ser hija, de ser invisible a ser vista, de ser rechazada a ser recibida, y todo porque se atrevió a creer, se atrevió a buscar, se atrevió a tocar. Una mujer sobrenatural no es la que nunca sangra, es la que en medio de su sangrado busca al único que puede detenerlo. No es la que nunca sufre, es la que en medio de su sufrimiento busca al que da consuelo verdadero. No es la que nunca necesita, es la que lleva su necesidad al lugar correcto, a la persona correcta, con la fe correcta. Y quiero decirte algo más. Cuando esta mujer fue sanada, no solo cambió su vida, cambió su testimonio. Se convirtió en evidencia viviente del poder de Dios. Cada vez que alguien la veía caminando por las calles, adorando en el templo, tocando a sus hijos, sabían que ella era un milagro andante. Era una declaración de que Dios sigue siendo Dios, de que su poder sigue siendo real, de que lo imposible sigue siendo posible para los que creen, y tú estás llamada a hacer lo mismo. Un milagro andante, una evidencia viviente, un testimonio que no puede ser negado. Pero eso solo sucede cuando dejas de esperar y empiezas a creer. Cuando dejas de esconderte y empiezas a buscar. Cuando dejas de resignarte y empiezas a extender tu mano de fe hacia Él. Porque, amada, Él está pasando cerca de ti ahora mismo. El Espíritu Santo está en este lugar. Y la misma unción que sanó a aquella mujer hace 2000 años está disponible para ti hoy. No por tu mérito, no por tu perfección, sino por tu fe, por tu atrevimiento, por tu decisión de tocar lo sobrenatural, aunque todo lo natural te diga que no lo hagas. Esa es la marca de una mujer indetenible. No espera que las circunstancias cambien. Busca al que cambia las circunstancias. No soy yo, es Él. Y cuando Él toca tu vida, nada permanece igual. Hay una historia en el Antiguo Testamento que me sacude cada vez que la leo. Es la historia de una mujer que la Biblia llama la Tsunamita. La encuentras en 2 Reyes capítulo 4. Esta mujer no era profeta, no era sacerdote, no tenía título religioso alguno, pero tenía algo que muchos con títulos no tienen: un corazón generoso y una fe extraordinaria. La Escritura nos dice que ella era una mujer importante, pero su importancia no venía de su posición social, sino de su carácter espiritual. Cada vez que el profeta Eliseo pasaba por su ciudad, ella lo invitaba a comer. No una vez, cada vez.
Y no solo eso, ella le dijo a su esposo: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Puedes ver el corazón de esta mujer. No estaba buscando recibir algo, estaba buscando dar. No estaba manipulando al profeta para obtener una bendición. Estaba honrando al hombre de Dios porque reconocía la unción que había sobre él. Y aquí hay un principio espiritual que muchos ignoran. Cuando tú honras lo que Dios ha ungido, Dios honra lo que tú eres. Cuando tú siembras en tierra ungida, cosechas fruto sobrenatural. Cuando tú abres tu casa, tu corazón, tu vida al mover de Dios, Dios abre su favor sobre ti. La tsunamita no lo sabía, pero estaba sembrando semillas de milagro. Estaba preparando el camino para lo sobrenatural. Y un día Eliseo le preguntó a su siervo Giesi: «¿Qué pues haremos por ella?». Y Giesi respondió: «Ella no tiene hijo y su marido es viejo». Entonces Eliseo la llamó y le dijo algo que sacudió su mundo: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Ella respondió con incredulidad: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». ¿Puedes escuchar el dolor en esa respuesta? La esperanza aplazada que enferma el corazón. La herida de un deseo no cumplido. El miedo a creer de nuevo después de haber sido decepcionada tantas veces. Pero la palabra de Dios no es burla. Y al año siguiente, exactamente como había dicho el profeta, ella tuvo un hijo. Pero la historia no termina ahí. Años después, ese niño salió al campo con su padre, y de repente, en medio del día, gritó: «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!». Lo llevaron a su madre y él se sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía y murió. Imagina ese momento, el hijo del milagro, el hijo de la promesa, muerto sobre sus rodillas. Todo el dolor de la infertilidad había sido sanado por ese niño. Toda su esperanza estaba depositada en él. Y ahora, en un instante, todo se desvaneció. Cualquier mujer en su lugar hubiera gritado, hubiera llorado, hubiera cuestionado a Dios. Pero esta mujer hizo algo extraordinario, algo que revela la profundidad de su fe. Tomó a su hijo muerto, subió al aposento donde dormía el profeta cuando venía de visita, lo acostó sobre la cama, cerró la puerta y salió. No le dijo a su esposo lo que había pasado. No lloró delante de nadie. Simplemente le pidió un asno y le dijo: «Envíame ahora uno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese». Su esposo le preguntó extrañado: «¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo». Y ella simplemente respondió: «Paz». Esa palabra en hebreo es shalom. Significa paz, bienestar, nada mal. Ella estaba declarando con su hijo muerto en la habitación que todo estaba bien. No porque fuera ciega a la realidad, sino porque conocía una realidad mayor. No porque negara el dolor, sino porque conocía al que vence la muerte. Ella cabalgó hasta el monte Carmelo donde estaba Eliseo, y cuando el profeta la vio de lejos, le dijo a Giesi: «He aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Y a tu hijo?». Y ella respondió lo mismo: «Bien». Pero cuando llegó ante el profeta, se aferró a sus pies y clamó con toda su alma: «¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí?». Escucha el corazón de esta mujer. No estaba culpando a Dios, no estaba maldiciendo su suerte, estaba recordándole al profeta y en última instancia a Dios mismo la promesa que había sido dada. Estaba diciendo: «Tú me lo diste, tú abriste mi vientre, tú cumpliste tu palabra, y yo confío en que no me lo diste para luego quitármelo». Esa es la clase de fe que mueve el cielo, no la fe que acepta pasivamente lo que parece ser el destino, sino la fe que lucha, que clama,
que le recuerda a Dios sus propias promesas. Eliseo entendió la urgencia. Envió a Giezi con su báculo para que lo pusiera sobre el rostro del niño, pero nada pasó. Entonces el mismo Eliseo fue, entró en la habitación, cerró la puerta, oró a Dios y se echó sobre el niño. Y la Escritura dice que el cuerpo del niño entró en calor. Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro, volvió a echarse sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. El muerto resucitó. La promesa fue restaurada. El milagro fue confirmado. Ahora quiero que entiendas algo crucial. La tsunamita no tenía el poder de resucitar a su hijo, pero tenía algo igual de poderoso: fe inquebrantable en el Dios que resucita. Ella no se rindió a la tragedia. No aceptó la muerte como la última palabra. Corrió al lugar de la unción. Buscó al hombre que tenía conexión con el cielo. Se aferró a la promesa que había recibido. Y esa perseverancia, esa negativa a rendirse, esa determinación de creer aunque todo gritara lo contrario, es lo que la hizo imparable. Una mujer sobrenatural no es la que nunca enfrenta muerte, es la que, cuando enfrenta muerte, corre hacia la resurrección. No es la que nunca llora, es la que llora en el lugar correcto, ante las personas correctas, con la fe correcta. No es la que nunca duda, es la que en medio de su duda se aferra a la promesa y declara: esto no puede ser el final, porque Dios no me dio esta promesa para luego arrebatármela. ¿Cuántas de ustedes tienen promesas que parecen haber muerto? Sueños que enterraron, esperanzas que se desvanecieron, cosas que Dios les dijo y que ahora parecen imposibles. El enemigo quiere que aceptes esa muerte como permanente. Quiere que cierres la puerta de esa decapitación y nunca vuelvas a abrirla. Quiere que te resignes, que te amargues, que cuestiones si Dios realmente dijo lo que escuchaste. Pero el Espíritu Santo te está diciendo hoy: corre al monte, busca al que tiene poder de resurrección, aférrate a la promesa, recuérdale a Dios lo que Él dijo. No con arrogancia, sino con fe. No con exigencia, sino con confianza, porque Él es fiel, y lo que Él comenzó, Él lo terminará. Lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Lo que murió en tus manos puede resucitar en las suyas, pero necesitas hacer lo que hizo la tsunamita. No te quedes llorando sobre la muerte. Corre hacia la vida. No te quedes en tu dolor. Busca al que puede transformarlo. No aceptes el no hay nada que hacer. Busca al que se especializa en hacer lo que nadie puede hacer. Esta mujer sembró generosidad y cosechó milagros. Sembró honor y cosechó favor. Sembró fe y cosechó resurrección. Y tú puedes hacer lo mismo. No porque seas especial, sino porque sirves a un Dios especial. No porque tengas poder en ti misma, sino porque conoces al que tiene todo poder. No soy yo, es Él. Pero cuando Él decide moverse a través de una mujer que cree, que persevera, que se niega a rendirse, que corre hacia la promesa en lugar de alejarse de ella, entonces esa mujer se vuelve un canal de lo sobrenatural. Se vuelve imparable, porque no está detenida por lo que ve. Está impulsada por lo que cree. Y lo que ella cree es más poderoso que cualquier muerte, cualquier dolor, cualquier imposibilidad. Ella cree en el Dios de resurrección. Y ese Dios nunca, nunca, nunca decepciona a los que confían en Él. Quiero llevarte ahora a una de las escenas más íntimas y poderosas de toda la Escritura. Es un momento que muchos pasan por alto, pero que contiene una revelación profunda de lo que significa caminar en lo sobrenatural de Dios. Vamos a Juan capítulo 12. Jesús está en Betania, en la casa de Lázaro, el mismo que había resucitado de los muertos. Están cenando y de repente, María, la hermana de Lázaro, hace algo que escandaliza a todos los presentes. Toma una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, y lo derrama sobre los pies de Jesús. Luego, suelta su cabello y comienza a secar sus pies con él. La casa se llenó del olor del perfume. Era un aroma tan intenso, tan penetrante,
que nadie podía ignorarlo. Y de inmediato surgió la crítica. Judas, el tesorero del grupo, dijo con indignación: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Otros murieron en acuerdo. Era un desperdicio, era excesivo, era inapropiado. Pero Jesús los detuvo con palabras que cortan hasta hoy. Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Puedes ver lo que sucedió? María hizo algo que nadie más entendió, algo que nadie más valoró, algo que todos criticaron. Pero Jesús lo recibió, lo honró, lo defendió, porque Él sabía lo que había en el corazón de María. Sabía que no era una exhibición, no era una manipulación, no era un acto de orgullo, era adoración pura, era amor extravagante, era entrega total. María no estaba pensando en lo que los demás dirían, no estaba calculando el costo, no estaba midiendo su reputación. Estaba tan enfocada en Jesús, tan consciente de quién era Él, tan agradecida por lo que Él había hecho, que nada más importaba. Y esa, amada, es la marca de una mujer sobrenatural. Una mujer que camina en lo sobrenatural no vive para la aprobación de los hombres, vive para la gloria de Dios. No mide su adoración por lo que otros piensan razonable, la mide por lo que su corazón siente necesario. No guarda lo mejor para sí misma, lo derrama a los pies de Jesús. Y cuando haces eso, cuando adoras de esa manera extravagante, de esa manera que no tiene sentido para los demás, algo poderoso sucede. El cielo responde, la presencia de Dios llena el lugar. Y aunque los hombres te critiquen, Jesús te defiende. Aunque el mundo diga que es un desperdicio, Él dice que es hermoso. Aunque otros cuestionen tu cordura, Él conoce tu corazón. Ahora déjame mostrarte algo más profundo. María derramó ese perfume porque sabía algo que nadie más sabía en ese momento. Jesús iba a morir. Ella había escuchado sus palabras, había prestado atención cuando Él hablaba de su muerte. Y mientras otros estaban distraídos con política, con planes, con ambiciones, María estaba preparándose para ungir a su rey antes de su sepultura. Ella no esperó hasta que fuera demasiado tarde. No esperó hasta que él estuviera muerto para llevar sus especias aromáticas a la tumba como hicieron las demás mujeres después de la crucifixión. Ella lo hizo mientras él todavía estaba vivo, mientras él podía recibirlo, mientras él podía sentirlo. Y hay algo tremendamente poderoso en eso, en dar tu mejor ofrenda ahora, en adorar con todo tu corazón hoy, en no esperar hasta mañana para entregarle lo que Él merece ahora. ¿Cuántas mujeres están guardando su adoración, guardando su entrega, guardando su tiempo, guardando sus dones, esperando el momento perfecto, esperando sentirse dignas, esperando que las circunstancias mejoren, esperando que otros entiendan? Y mientras esperan, Jesús sigue pasando. Mientras calculan el costo, pierden la oportunidad. Mientras miden su ofrenda, pierden el momento de intimidad. María no esperó, no calculó, no preguntó opiniones, simplemente rompió el frasco y derramó todo. Y ese acto de extravagancia quedó registrado para la eternidad. Jesús mismo dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Su adoración se volvió su legado, su entrega se volvió su testimonio, su extravagancia se volvió su gloria. Pero hay algo más aquí. La Biblia dice que María soltó su cabello para secar los pies de Jesús. En aquella cultura eso era escandaloso. Una mujer no soltaba su cabello en público. Era un acto de intimidad reservado para su esposo. Era algo privado, sagrado, personal. Pero María no le importó. Soltó su cabello ante una habitación llena de hombres porque estaba adorando al único que merecía toda su adoración. Y cuando tú haces eso, cuando dejas caer las máscaras,
cuando dejas caer las apariencias, cuando dejas caer la religiosidad y simplemente te presentas ante Él con todo lo que eres, vulnerable, real, quebrantada. Él te recibe. No te rechaza, no te avergüenza, no te critica, te honra, te defiende, te cubre. Una mujer sobrenatural es una mujer que ha aprendido a adorar sin reservas, que ha aprendido a dar sin medidas, que ha aprendido a entregarse sin calcular, porque ella sabe que todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que puede ofrecer, es poco comparado con lo que Él ha dado por ella. Ella no está tratando de ganar su amor, ya lo tiene. No está tratando de impresionarlo, Él ya la conoce completamente. No está tratando de manipularlo, simplemente lo ama. Simplemente lo adora, simplemente se rinde. Y en esa rendición, en esa adoración extravagante, ella encuentra su fuerza, encuentra su identidad, encuentra su propósito. Porque una mujer que sabe adorar es una mujer que sabe quién es Dios. Y una mujer que sabe quién es Dios no puede ser detenida por nada ni por nadie. Escucha lo que el enemigo no quiere que entiendas. Tu adoración es tu arma. Tu intimidad con Dios es tu fortaleza. Tu quebrantamiento delante de Él es tu victoria. Cuando tú entras en la presencia de Dios con un corazón rendido, algo sucede en el mundo espiritual. Las cadenas se rompen, las puertas se abren, los planes del enemigo se desmoronan, porque él no puede soportar la adoración genuina. No puede resistir la presencia que viene cuando una mujer se postra ante Jesús y derrama todo lo que tiene a sus pies. Por eso el enemigo te distrae, por eso te mantiene ocupada, por eso te llena de culpa cada vez que intentas pasar tiempo con Dios. Porque Él sabe que si llegas al lugar secreto, si entras en la intimidad, si comienzas a adorar de verdad, te volverás peligrosa, te volverás imparable, te volverás invencible. No por ti misma, sino porque estarás conectada con la fuente, porque estarás saturada de su presencia, porque estarás ungida con su poder. María salió de esa habitación diferente, no porque todos la entendieran. La mayoría no lo hizo, no porque todos la apoyaran. Muchos la criticaron, pero porque Jesús la había recibido, porque Él había defendido su ofrenda, porque ella había experimentado un momento de intimidad con el Creador del universo que nadie podía quitarle. Y eso cambió todo. Su confianza no venía de la opinión de los hombres, venía del encuentro con Dios. Su seguridad no venía de hacer las cosas correctamente según las reglas religiosas. Venía de dar todo lo que tenía en adoración pura. Su valor no estaba en lo que los demás pensaban de ella, estaba en lo que Jesús dijo de ella. Ha hecho una obra buena para conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste todo ante Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que adoraste sin importarte quién te veía? ¿Cuándo fue la última vez que le diste algo que te costó? No tus obras, no tu tiempo libre, no lo que te sobra de energía, sino lo mejor, lo más valioso, lo que más te duele soltar, porque esa clase de ofrenda es la que libera lo sobrenatural. Esa clase de adoración es la que abre los cielos. Esa clase de entrega es la que te transforma de una mujer común en una mujer indetenible. No porque la adoración te haga perfecta, sino porque te conecta con el perfecto. No porque la entrega te haga fuerte, sino porque te une al que es tu fuerza. No porque el quebrantamiento te haga completa, sino porque en tu quebrantamiento Él se revela en toda su plenitud. María no salió de esa casa con un manual, no salió con un título, no salió con una posición religiosa, pero salió ungida, salió marcada, salió con el aroma de la presencia de Dios impregnado en su vida, y ese aroma no se podía ignorar. Cuando alguien había estado con María, sabía que había estado con alguien diferente, porque ella llevaba la fragancia del cielo, llevaba el perfume de la adoración, llevaba la presencia que solo viene de haber estado postrada a los pies de Jesús. Y tú también puedes llevar esa fragancia, tú también puedes llevar esa marca,
Tú también puedes salir de este momento diferente, pero necesitas hacer lo que hizo María, romper el frasco, derramar todo, soltar el control, rendirte completamente y dejar que Él haga con tu ofrenda lo que solo Él puede hacer, multiplicarla, honrarla, eternizarla, porque cuando una mujer adora de verdad, el cielo toma nota, los ángeles observan y el infierno tiembla, porque sabe que esa mujer acaba de conectarse con un poder que nada puede detener. Ella se acaba de volver imparable. No soy yo, es Él. Pero cuando yo me rindo a Él en adoración extravagante, Él se mueve a través de mí en poder extraordinario. Hay una mujer en la Biblia que la mayoría conoce por su tragedia, pero pocos conocen por su triunfo. Su nombre era Ana, y su historia está en 1 Samuel capítulo 1. Ana estaba casada, pero no podía tener hijos, y en aquella cultura, la infertilidad no era solo un dolor personal, era una vergüenza pública, era interpretada como señal de que Dios no te favorecía, como si estuvieras bajo alguna maldición, y para empeorar las cosas, su esposo tenía otra esposa llamada Penina, que tenía muchos hijos. Y la Escritura dice que Penina provocaba a Ana y la irritaba continuamente para hacerla llorar, porque Dios había cerrado su matriz. ¿Puedes imaginar ese tormento? Vivir bajo el mismo techo con alguien que constantemente te recuerda tu dolor, que constantemente señala lo que no tienes, que constantemente te hace sentir menos, inferior, maldita. Pero lo que me parte el corazón es lo que la Biblia dice a continuación. Cada año, la familia subía a Silo para adorar y ofrecer sacrificio a Dios. Y en esos momentos que deberían ser de celebración, de gozo, de comunión con Dios, Ana lloraba y no comía, porque Penina aprovechaba esos momentos sagrados para herirla más profundamente. Su esposo, Elcana, trataba de consolarla diciendo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y aunque sus palabras venían de amor, no podían llenar el vacío, no podían sanar la herida, no podían responder el clamor de su alma, porque había algo que Dios había puesto en el corazón de Ana que solo Dios podía satisfacer. Un anhelo tan profundo que ningún amor humano, por genuino que fuera, podía llenarlo. Y entonces Ana hizo algo que cambió su historia para siempre. La Biblia dice que se levantó después de comer y beber en Silo y fue al templo. Estaba con amargura de alma, dice la Escritura, y oró al Señor y lloró abundantemente, pero no fue un llanto de resignación, fue un llanto de clamor, fue un llanto de guerra espiritual, porque ella hizo un voto, una promesa solemne. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Puedes ver la profundidad de esta oración? Ana no estaba negociando, no estaba manipulando, estaba entregando, estaba diciendo: Dios, si me das lo que mi corazón anhela, yo te lo devuelvo. No lo quiero para mi gloria. No lo quiero para mi vindicación. No lo quiero para callar las voces que me acusan. Lo quiero para tu gloria, para tu servicio, para tu reino. Y la Escritura dice algo que me asombra cada vez que lo leo. Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, pero su voz no se oía. Estaba orando con tal intensidad, con tal fervor, con tal desesperación santa, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana, en medio de su dolor, en medio de su quebranto, le respondió con una dignidad extraordinaria: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella estaba diciendo: Lo que ves no es ebriedad, es oración,
Lo que percibes no es locura, es fe desesperada. Lo que presencias no es falta de compostura, es un alma quebrantada clamando a su Dios. Y entonces Elí le dio una bendición profética: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y escucha lo que pasó después. La Biblia dice que Ana se fue, comió, y su semblante ya no fue triste. Ella todavía no tenía el hijo, todavía no había cambio en su situación natural, pero algo había cambiado en el mundo espiritual. Ella había dejado su carga delante de Dios, había derramado su alma, había hecho su voto y había recibido una palabra. Y esa palabra fue suficiente para cambiar su semblante antes de cambiar su circunstancia. Esa palabra fue suficiente para traer paz antes de traer el milagro. Porque la fe verdadera no necesita ver para creer. Cree primero y luego ve. No espera el cambio de circunstancias para cambiar de actitud. Cambia de actitud porque confía en que Dios cambiará las circunstancias, y Dios cumplió. Al año siguiente, Ana dio a luz a un hijo y lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Porque ella dijo: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Pero la historia no termina ahí. Cuando el niño fue destetado, Ana cumplió su voto. Lo llevó al templo y se lo entregó a Elí diciendo: yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Imagina ese momento. El hijo que había anhelado por años, el hijo por el que había llorado, el hijo por el que había clamado, el hijo que había cambiado su identidad de la estéril a la madre. Y ella lo entrega, lo deja en el templo, lo devuelve a Dios. Y luego la Biblia registra una de las oraciones más hermosas de toda la Escritura. Ana no llora, no se lamenta, no se arrepiente, adora. Su corazón se regocija en el Señor, su poder se exalta en Dios y declara: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Puedes ver lo que pasó? Ana no solo recibió un hijo, recibió una revelación, una transformación, un cambio de identidad. Dejó de ser una mujer definida por su falta. Se convirtió en una mujer definida por su fe. Dejó de ser alguien a quien la vida le había negado algo. Se convirtió en alguien que Dios había elegido para dar a luz un profeta que cambiaría una nación. Porque Samuel no fue un hijo común, fue el último juez de Israel. Fue el que ungió a Saúl como primer rey. Fue el que ungió a David como el rey conforme al corazón de Dios. Fue un instrumento en las manos de Dios que cambió el curso de la historia. Y todo comenzó con una mujer quebrantada que se atrevió a clamar, a creer, a esperar y luego a soltar. Una mujer sobrenatural es una mujer que conoce el poder del clamor, que sabe que Dios escucha, que entiende que su oración no es manipulación, sino comunicación, que no tiene miedo de derramar su alma ante Dios, porque sabe que Él la recibe, que no se avergüenza de su necesidad, porque entiende que Dios se deleita en suplirla. Y cuando esa mujer ora, algo se mueve en el cielo. Cuando esa mujer clama, los ángeles son despachados. Cuando esa mujer cree, lo imposible se vuelve posible. No porque ella sea poderosa, sino porque el Dios al que clama es todopoderoso. No porque ella tenga las respuestas, sino porque conoce al que es la respuesta. No porque ella pueda controlar su destino, sino porque confía en el que diseñó su destino desde antes de la fundación del mundo. Y hay algo más que necesitas ver. Después de que Ana entregó a Samuel, la Biblia dice que ella siguió visitándolo cada año, llevándole una túnica pequeña que ella misma le hacía. Pero escucha esto. Dios le dio a Ana 3 hijos más y 2 hijas. Ella temía que dar a Samuel significara no tener más hijos. Temía que su obediencia le costaría su bendición. Pero descubrió que la obediencia no disminuye la bendición, la multiplica. Que dar lo mejor a Dios no significa quedarte sin nada,
significa recibir más de lo que podías imaginar, que soltar no es perder, es ganar. Porque cuando tú le das a Dios lo más preciado, Él te da de regreso más de lo que diste, no por obligación, por amor, no porque lo merezcas, por gracia, no porque negociaste bien, porque Él es bueno, siempre fiel, siempre más que suficiente. ¿Qué estás reteniendo que necesitas entregar? ¿Qué promesa estás esperando cumplir que necesitas convertir en oración? ¿Qué dolor estás cargando que necesitas derramar ante Él? Ana no esperó a sentirse fuerte para orar. Oró en su quebranto. No esperó a tener fe perfecta para clamar. Clamó en su duda. No esperó a entender el plan completo para hacer el voto. Hizo el voto confiando en que Dios cumpliría su parte. Y esa decisión, esa oración, ese clamor, esa entrega, la convirtió en una de las mujeres más honradas de toda la Escritura. Madre de un profeta, adoradora extravagante, mujer de fe inquebrantable, ejemplo eterno de lo que sucede cuando alguien decide que prefiere clamar a Dios antes que quejarse con los hombres, que prefiere derramar su alma ante el Creador antes que guardar las apariencias ante la creación, que prefiere ser vulnerable con Dios antes que aparentar fuerza delante de los demás. Esa mujer amada es imparable, porque su fuerza no viene de sí misma, viene de Él. Y cuando Él es tu fuerza, nada puede detenerte, absolutamente nada. Ahora quiero mostrarte algo que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. Porque el camino de una mujer sobrenatural no siempre es entendido, ni siquiera por los más cercanos. Vamos a Lucas capítulo 10, donde encontramos de nuevo a María y a Marta, pero en un contexto diferente. Jesús entra en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Hasta aquí todo bien. Marta es hospitalaria, servicial, organizada. Está haciendo todo lo correcto según las normas de su cultura. Pero la Biblia dice que tenía una hermana llamada María, que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y aquí comienza el conflicto, porque mientras Marta estaba afanada en muchos servicios, María estaba sentada. Mientras Marta trabajaba, María adoraba. Mientras Marta se esforzaba por preparar la mejor comida, María se alimentaba de la mejor enseñanza. Y Marta se ofendió. La Escritura dice que Marta se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». ¿Puedes escuchar la frustración en su voz? El resentimiento, la sensación de injusticia. Ella está trabajando duro, haciendo todo lo correcto, esforzándose al máximo, y su hermana está simplemente sentada. No ayuda, no participa, no cumple con lo que se espera de ella. Y Marta quiere que Jesús la reprenda. Quiere que Jesús le diga a María: «Levántate y ayuda a tu hermana». Pero Jesús no hace eso. En cambio, dice algo que debe haber sacudido a Marta hasta el alma. «Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». No fue un regaño duro, fue una corrección amorosa, pero fue una corrección. Jesús no estaba diciendo que el servicio de Marta era malo, estaba diciendo que su afán era innecesario. No estaba diciendo que trabajar para Él estaba mal. Estaba diciendo que la intimidad con Él es más importante. No estaba desvalorizando su esfuerzo, estaba revalorizando su enfoque. Porque es posible estar tan ocupada sirviendo a Jesús que te pierdas a Jesús mismo. Es posible estar tan consumida con la obra del Señor que descuides al Señor de la obra. Es posible estar haciendo cosas buenas mientras te pierdes de la mejor cosa. Y la mejor cosa siempre es su presencia. Siempre es su voz. Siempre es sentarte a sus pies y escuchar lo que Él tiene que decir. Porque de esa intimidad fluye todo lo demás. De ese lugar de escucha viene la dirección. De esa posición a sus pies viene la unción para servir. Sin eso solo estás trabajando en tu fuerza.
y el trabajo en tu propia fuerza siempre termina en agotamiento. Ahora, aquí está lo poderoso. Jesús defendió a María. Cuando su propia hermana la criticó, Jesús la defendió. Cuando alguien cuestionó su prioridad, Jesús la validó. Cuando trataron de hacerla sentir culpable por no estar ocupada como todos los demás, Jesús dijo: ella ha escogido la buena parte. Y luego añadió algo crucial, la cual no le será quitada. María estaba acumulando algo que nadie podía robarle. Estaba invirtiendo en algo eterno. Estaba llenándose de algo que sobreviviría a cualquier crisis, cualquier pérdida, cualquier temporada. Porque la comida que Marta preparaba se consumiría esa noche. Pero la palabra que María estaba recibiendo la transformaría para siempre. El esfuerzo de Marta terminaría cuando terminara la cena. Pero el depósito espiritual que María estaba recibiendo la acompañaría el resto de su vida. Una mujer sobrenatural entiende esta verdad. No puedes dar lo que no tienes. No puedes servir desde un tanque vacío. No puedes ministrar vida si tú misma estás muriendo de sed espiritual. Por eso el enemigo te mantiene ocupada. Por eso llena tu agenda. Por eso te hace sentir culpable cada vez que te detienes para estar con Dios. Porque Él sabe que si logra robarte tu tiempo de intimidad, logra robarte tu unción. Si logra mantenerte alejada de los pies de Jesús, logra mantenerte viviendo en tu propia fuerza. Y una mujer viviendo en su propia fuerza eventualmente se agota, se frustra, se rinde. Pero una mujer que se sienta regularmente a los pies de Jesús, que escucha su voz, que se llena de su presencia, esa mujer es renovada constantemente. Esa mujer tiene reservas de aceite cuando viene la crisis. Esa mujer tiene luz en su lámpara cuando llega la medianoche. Porque ella no depende de lo que puede generar por sí misma. Depende de lo que recibe de Él. Y déjame decirte algo más. Cuando tú escoges la buena parte, cuando tú decides que tu tiempo con Dios no es negociable, habrá gente que no lo entienda. Habrá quienes te critiquen. Habrá quienes digan que eres irresponsable, que eres perezosa, que estás evadiendo tus obligaciones. Pero Jesús te defenderá. Puede que no lo haga públicamente, puede que no lo haga inmediatamente, pero Él ve tu corazón. Él conoce tu prioridad y Él honra a los que lo honran. La validación que importa no viene de los hombres, viene de Él. La aprobación que buscas no está en cumplir las expectativas de todos los demás, está en cumplir su voluntad para tu vida. Y su voluntad siempre incluye intimidad, siempre incluye comunión, siempre incluye sentarte a sus pies y dejar que Él te enseñe, te transforme, te llene. María no estaba siendo egoísta al sentarse a los pies de Jesús. Estaba siendo sabia. No estaba evadiendo responsabilidades. Estaba estableciendo prioridades. No estaba descuidando a su hermana. Estaba cuidando de su alma. Porque ella entendía algo que Marta todavía no había captado. Jesús no iba a estar con ellas para siempre en forma física. Su tiempo era limitado. Esta era una oportunidad única, y María decidió no desperdiciarla. Decidió absorber cada palabra. Decidió atesorar cada enseñanza. Decidió llenarse de Él mientras podía. Y esa decisión la preparó para lo que vendría después. La preparó para la cruz. La preparó para la resurrección. La preparó para ser una de las primeras testigos del Cristo resucitado. Porque cuando tú pasas tiempo con Jesús, algo se deposita en ti que te prepara para lo que Él ya sabe que enfrentarás. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo pasas cada día a los pies de Jesús? No en el ajetreo del servicio, no en la carrera de la rutina, sino simplemente sentada, escuchando, adorando, recibiendo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste no a algo bueno para decirle sí a lo mejor? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste que nada era más importante que tu tiempo con Él? Porque si eres honesta, probablemente tu calendario refleja que todo es más importante. El trabajo es más importante. Los hijos son más importantes.
La casa es más importante. Las redes sociales son más importantes. Todo demanda tu atención, tu energía, tu tiempo. Y Jesús espera pacientemente que te sientes, que te detengas, que lo mires a Él en lugar de mirar todo lo demás. Porque Él sabe que cuando tú lo miras a Él, todo lo demás toma su lugar correcto. Cuando tú escuchas su voz, las demás voces pierden su poder. Cuando tú te llenas de su presencia, todo lo demás que necesitas hacer fluye con gracia en lugar de con esfuerzo. Una mujer sobrenatural protege su tiempo con Dios como si su vida dependiera de ello, porque depende de ello. Protege ese lugar a sus pies como si fuera su tesoro más preciado, porque lo es. Protege esa intimidad como si fuera su fuente de vida, porque lo es. Y cuando el mundo la llama ocupada porque no está corriendo como todos los demás, ella no se defiende. Simplemente sonríe porque sabe que ha escogido la buena parte. Cuando otros la critican por no ser tan productiva como ellos esperan, ella descansa en la validación de Jesús. Cuando la acusan de ser egoísta por tomarse tiempo para adorar, ella recuerda que el mismo Jesús la defendió. Y esa mujer amada es imparable, no porque hace más, sino porque es más. No porque trabaja más duro, sino porque ama más profundo. No porque impresiona con su actividad, sino porque irradia su presencia, porque ha estado con Él. Y cuando has estado con Él, todo en ti cambia. Tu rostro brilla, tu voz lleva autoridad, tus manos llevan unción. No porque tú seas especial, sino porque has estado con el especial. No soy yo, es Él. Pero cuando paso tiempo con Él, Él se manifiesta a través de mí, y eso lo cambia todo. Hay un momento en la vida de Jesús que revela algo profundo acerca del corazón de Dios hacia las mujeres. Es un momento que muchos pasan por alto, pero que contiene una verdad revolucionaria. En Lucas capítulo 8, leemos que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y con él iban los 12. Pero el versículo siguiente dice algo extraordinario. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Captaste eso? Jesús no solo ministraba a las mujeres, las incluía en su ministerio. No solo las sanaba, las llevaba consigo. No solo las restauraba, las empoderaba. En una cultura donde las mujeres no tenían voz, Jesús les dio voz. En una sociedad donde las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, Jesús las trató como coherederas del reino. En un tiempo donde el testimonio de una mujer no era válido en un tribunal, Jesús les confió el testimonio más importante de la historia, la resurrección. Esto no fue un accidente, fue intencional, fue revolucionario. Fue una declaración profética de que en el reino de Dios no hay acepción de personas, que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, que las hijas de Dios tienen el mismo acceso, la misma unción, el mismo llamado que los hijos. Y cuando una mujer entiende esto, cuando una mujer capta esta verdad, algo se rompe dentro de ella. Las cadenas de la insignificancia se quiebran. Las mentiras de no eres suficiente se desmoronan. Los límites impuestos por la religión y la tradición se desvanecen, porque ella descubre que Dios nunca tuvo esos límites. Fueron los hombres quienes los pusieron. Fue la religión quien los impuso. Pero Jesús vino a romperlos. Mira a María Magdalena. La Biblia dice que de ella habían salido 7 demonios. 7, el número de la plenitud. Ella había estado completamente oprimida, completamente atada, completamente destruida por las fuerzas demoníacas. Pero Jesús la liberó. Y no solo la liberó y la envió a casa, la incluyó, la llevó con él, la hizo parte de su equipo ministerial. Ella, que había sido poseída,
ahora caminaba en libertad. Ella, que había sido rechazada por la sociedad, ahora era aceptada por el Hijo de Dios. Ella, que había conocido las profundidades del infierno, ahora caminaba en la luz del cielo. Y su testimonio se volvió su ministerio. Su liberación se volvió su mensaje. Su transformación se volvió su autoridad. Porque nadie podía negar lo que Dios había hecho en ella. Nadie podía cuestionar su libertad. Nadie podía robarle su identidad nueva. Había sido cambiada radicalmente, completamente, sobrenaturalmente. Y eso es exactamente lo que sucede cuando una mujer tiene un encuentro genuino con Jesús. No se queda igual, no puede quedarse igual. Todo cambia, su forma de pensar cambia, su forma de hablar cambia, su forma de caminar cambia, porque ella ya no es quien era, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esa mujer nueva no puede ser silenciada, no puede ser limitada, no puede ser detenida, porque lleva dentro de sí el testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Lleva dentro de sí la unción del Espíritu Santo. Lleva dentro de sí el llamado del cielo. Y cuando una mujer así se levanta, cuando se atreve a creer que Dios la llama igual que a cualquier hombre, cuando se atreve a usar los dones que Él le dio, cuando se atreve a caminar en la autoridad que Él le delegó, el reino de Dios avanza. Las tinieblas retroceden. Las almas son salvadas. Los cautivos son liberados. Pero escucha esto. Todas estas mujeres que seguían a Jesús habían sido sanadas primero. Habían sido liberadas primero. Habían sido restauradas primero. No comenzaron su ministerio desde la fuerza. Comenzaron desde la debilidad, que fue transformada en fortaleza. No comenzaron desde la perfección. Comenzaron desde el quebranto que fue sanado por su toque. No comenzaron desde la autosuficiencia. Comenzaron desde la necesidad que fue suplida por su gracia. Y esto es crucial que lo entiendas. Tu ministerio, tu llamado, tu propósito, tu impacto, todo fluye de tu testimonio de lo que Él hizo en ti. No de lo que tú lograste, sino de lo que Él obró. No de tu capacidad, sino de su poder manifestado en tu incapacidad. No de tu fortaleza natural, sino de su fuerza sobrenatural operando a través de tu debilidad rendida. Por eso el enemigo trabaja tan duro para mantenerte atada, para mantenerte enferma, para mantenerte oprimida. Porque Él sabe que si Jesús te toca, si Jesús te sana, si Jesús te libera, te volverás peligrosa. Te volverás una amenaza para su reino. Te volverás un instrumento en las manos de Dios que desmantelará sus fortalezas. Por eso pelea tanto contra tu sanidad. Por eso resiste tanto tu libertad. Por eso intenta convencerte de que nunca vas a cambiar, de que siempre serás así, de que tu pasado te define. Porque si logra mantenerte creyendo esa mentira, logra mantenerte neutralizada. Pero si tú rompes esa mentira, si tú decides creer lo que Dios dice de ti en lugar de lo que el enemigo susurra, si tú recibes tu sanidad, tu liberación, tu restauración, te vuelves imparable. Absolutamente imparable. Estas mujeres también servían a Jesús de sus bienes. Eran dadoras, eran generosas, eran sostenedoras del ministerio. No eran solo receptoras, eran contribuidoras. Y hay algo poderoso en esto. Cuando tú das, cuando tú sirves, cuando tú siembras, algo se activa en tu vida. La bendición fluye, la provisión aumenta, la unción se multiplica. Porque Dios no puede ser deudor de nadie. Cuando tú inviertes en el reino invierte en ti. Cuando tú honras lo que Dios está haciendo, Dios honra lo que tú eres. Cuando tú pones primero su obra, Él pone primero tu cuidado. No es manipulación. Es un principio espiritual. No es fórmula mágica. Es diseño divino. Dar y recibir. Sembrar y cosechar. Honrar y ser honrada. Y estas mujeres lo entendieron. Entendieron que ser parte del mover de Dios no era solo recibir milagros, era sembrar en milagros, era invertir en lo que Dios estaba haciendo en la tierra. Y quiero que veas algo más.
La Biblia dice otras, muchas. No solo estas 3 que fueron nombradas, habían muchas otras. Muchas mujeres que Jesús había tocado, muchas que Él había sanado, muchas que Él había liberado, y todas ellas se convirtieron en parte de su movimiento. Todas se convirtieron en testimonio andante de su poder. Todas se convirtieron en evidencia viviente de su gracia. Y juntas formaban una comunidad, una red, un ejército. No competían entre ellas, se apoyaban, no se envidiaban, se celebraban, no se comparaban, se complementaban. Porque entendían que todas tenían el mismo llamado, glorificar a Jesús. Todas tenían el mismo propósito, extender el reino. Todas tenían la misma misión, llevar el evangelio a los que todavía estaban en tinieblas. Una mujer sobrenatural no camina sola. Se rodea de otras mujeres que también han sido tocadas por Dios. Se conecta con hermanas que entienden su llamado. Se fortalece en comunidad con las que comparten su pasión. Porque el enemigo quiere aislarte, quiere hacerte creer que eres la única, que nadie más entiende, que estás sola en esto. Pero es mentira. Hay un ejército de mujeres levantándose en este tiempo, mujeres que han sido sanadas, mujeres que han sido liberadas, mujeres que han decidido que su pasado no define su futuro, mujeres que están caminando en lo sobrenatural de Dios, mujeres que son indetenibles. Y cuando estas mujeres se conectan, cuando se unen, cuando caminan juntas, algo explosivo sucede. El reino de Dios avanza con poder. Las puertas del infierno no pueden prevalecer. La luz resplandece en la oscuridad y el nombre de Jesús es exaltado. Pero todo comenzó con un encuentro personal. Todo comenzó con una sanidad individual. Todo comenzó con una mujer que se atrevió a creer que Jesús podía cambiar su vida. Y Él lo hizo. Y luego ella se convirtió en canal para que Él cambiara otras vidas, porque eso es lo que sucede cuando te encuentras con Jesús. No puedes guardar silencio. No puedes quedarte quieta. No puedes mantenerlo para ti misma. Tienes que compartirlo. Tienes que declararlo. Tienes que vivir de tal manera que otros vean que algo en ti es diferente, que algo en ti es sobrenatural, que algo en ti no puede explicarse por lógica humana sino solo por gracia divina. Y cuando viven eso, cuando ven eso, quieren lo mismo. Quieren el mismo toque, quieren la misma libertad, quieren la misma transformación, y tú te conviertes en puente, te conviertes en puerta, te conviertes en señal que apunta hacia Él. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Piensa en eso. De todos los discípulos, de todos los seguidores, de todos los que habían caminado con Él, Jesús eligió aparecerse primero a una mujer que había sido liberada de 7 demonios, a una mujer que la sociedad había desechado, a una mujer cuyo testimonio no era considerado válido. Pero Jesús le confió el mensaje más importante de la historia. He resucitado. Y le dijo, ve y dile a mis hermanos. La convirtió en la primera predicadora de la resurrección, la primera apóstol, la primera evangelista del Cristo resucitado. Y cuando ella llegó corriendo a los discípulos con ese mensaje, cuando declaró, he visto al Señor, algo cambió en la historia. El testimonio de una mujer cambió el curso de la humanidad. La voz de una mujer anunció la victoria sobre la muerte. El mensaje de una mujer trajo esperanza al mundo. Y tú también tienes un mensaje, tienes un testimonio, tienes algo que Dios hizo en ti que el mundo necesita escuchar. No lo guardes, no lo escondas, no permitas que la vergüenza, el miedo o la intimidación te silencien, porque tu historia, tu testimonio, tu mensaje puede ser exactamente lo que alguien necesita para creer, para esperar, para seguir adelante. Tu libertad puede inspirar la libertad de otro. Tu sanidad puede despertar fe para sanidad en otro. Tu transformación puede ser la prueba que alguien necesita de que Dios sigue siendo Dios, de que Jesús sigue salvando, de que el Espíritu Santo sigue obrando. Y cuando tú decides usar tu voz, cuando decides compartir tu historia,
Cuando decides caminar en el llamado que Dios puso sobre tu vida, te vuelves imparable. Porque no estás hablando de teorías, estás hablando de experiencia. No estás repitiendo doctrinas, estás declarando realidades. No estás citando libros, estás compartiendo vida. Y eso, amada, nadie puede refutarlo. Nadie puede negarlo. Nadie puede silenciarlo, porque es tu verdad, es tu historia, es tu encuentro con el Dios vivo. No soy yo, es Él. Pero Él decidió tocarme, Él decidió sanarme, Él decidió usarme, y eso me hace imparable. Quiero cerrar esta noche llevándote a una última escena, una escena que resume todo lo que hemos hablado. Una escena que te muestra exactamente lo que significa ser una mujer sobrenatural e indetenible. Vamos al libro de Hechos capítulo 12. Pedro está en la cárcel. Herodes lo ha arrestado con la intención de matarlo. Lo ha puesto bajo la custodia de 16 soldados, 4 escuadras de 4. Las cadenas están puestas. La sentencia está dictada. Humanamente hablando, no hay esperanza, no hay escape, no hay forma de salir de esa situación. Pero entonces la Biblia dice algo que me eriza la piel cada vez que lo leo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba, sin cesar, continuamente, persistentemente. Y en esa casa de oración había una joven llamada Rode. La noche antes de que Herodes iba a sacar a Pedro para ejecutarlo, sucedió algo sobrenatural. Un ángel del Señor apareció en la celda. La luz resplandeció. Las cadenas cayeron. Las puertas se abrieron por sí solas y Pedro caminó libre. Cuando finalmente se dio cuenta de que no era un sueño, de que realmente había sido liberado, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llamó a la puerta del patio y Rode salió a escuchar. Cuando reconoció la voz de Pedro, la Biblia dice que de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». ¿Puedes creer eso? Estaban orando por la liberación de Pedro. Pero cuando llegó la respuesta, no lo creyeron. Le dijeron a la que traía las buenas noticias que estaba loca. Dijeron: «Es su ángel». Pero ella insistía. No se retractó, no dudó, no se dejó convencer por la incredulidad de los demás. Y mientras ellos discutían, Pedro seguía llamando. Y cuando finalmente abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos ante las respuestas a sus propias oraciones, asombrados por el milagro que habían estado pidiendo. Y yo me pregunto cuántas veces Dios responde nuestras oraciones, pero nosotros estamos tan acostumbrados a la incredulidad, tan cómodos en nuestra duda, tan condicionados a esperar el no, que cuando llega el sí, no lo reconocemos. ¿Cuántas veces Dios envía la respuesta y nosotros estamos tan ocupados orando por ella que no nos detenemos a recibirla? ¿Cuántas veces el milagro está a la puerta, pero nosotros seguimos actuando como si todavía estuviera lejos? Pero Rode fue diferente. Rode creyó. Rode insistió. Rode no permitió que la incredulidad de otros robara su convicción. Y aunque la historia no dice mucho más sobre ella, su nombre quedó escrito en la Escritura. Esta joven sierva, esta muchacha sin título ni posición, fue la primera en reconocer que la oración había sido respondida. Fue la primera en declarar el milagro. Fue la primera en creer lo imposible. Y su fe, su atrevimiento, su negativa a dejarse convencer por los escépticos la inmortalizó. Porque una mujer sobrenatural no necesita que todos crean para ella creer. No necesita consenso para tener convicción. No necesita aprobación para declarar lo que Dios le mostró. Ella sabe lo que vio, sabe lo que escuchó, sabe lo que Dios hizo y lo declara aunque todos le digan que está loca. Y eso, amada, es lo que te hace imparable. No la ausencia de oposición, sino tu decisión de creer a pesar de la oposición. No la falta de críticos, sino tu determinación de seguir adelante aunque te critiquen. No el apoyo de todos,
sino tu confianza en aquel que nunca te falla, porque aquí está la verdad. Siempre habrá voces que te digan que estás equivocada. Siempre habrá gente que cuestione lo que Dios te dijo. Siempre habrá quienes traten de convencerte de que lo que viste no fue real, de que lo que escuchaste no fue de Dios, de que lo que crees es imposible. Pero tú tienes que ser como Rode. Tienes que insistir. Tienes que declarar. Tienes que mantener tu convicción aunque todos los demás duden, porque tú no estás parada sobre opiniones humanas, estás parada sobre la palabra de Dios. No estás confiando en lo que tiene sentido para la lógica, estás confiando en lo que Dios reveló a tu espíritu. Y cuando te mantienes firme, cuando te niegas a retroceder, cuando declaras lo que Dios dijo, aunque todos te llamen loca, algo poderoso sucede. La puerta se abre, el milagro se manifiesta, lo imposible se vuelve posible. Y los que dudaban se quedan atónitos. Los que te dijeron que estabas equivocada tienen que reconocer que Dios estaba contigo. Los que cuestionaron tu fe tienen que admitir que tenías razón. No porque tú seas especial, sino porque el Dios en quien confías es fiel. No porque tú seas poderosa, sino porque el poder de Dios obra a través de los que creen. No porque tú tengas todas las respuestas, sino porque conoces al que es la respuesta y le crees cuando Él habla. Una mujer sobrenatural es una mujer que ha aprendido a discernir la voz de Dios por encima de todas las demás voces, que ha aprendido a confiar en lo que Él dice más que en lo que ella ve, que ha aprendido a caminar por fe y no por vista, que ha aprendido que lo sobrenatural no opera por lógica humana sino por poder divino. Y cuando esa mujer se levanta cada mañana, no pregunta qué es posible. Pregunta qué es lo que Dios quiere hacer. No planea según sus limitaciones, planea según sus promesas. No se detiene ante los obstáculos. Busca al que remueve montañas. Y esa mujer que cree, que confía, que declara, que insiste, que se niega a rendirse, que se mantiene firme en la palabra, aunque el mundo entero le diga que suelte, esa mujer es imparable. El Espíritu Santo está aquí. Puedes sentirlo. Está tocando tu corazón en este momento. Está susurrando a tu espíritu. Está diciéndote que todo lo que has escuchado esta noche no es solo información. Es revelación. Es invitación. Es activación. Dios te está llamando a levantarte. Te está llamando a creer. Te está llamando a caminar en lo sobrenatural que Él diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. No eres una mujer común destinada a una vida común. Eres una hija del Altísimo, portadora de su gloria, heredera de sus promesas, templo de su espíritu. Y cuando tú caminas en esa identidad, cuando tú vives desde esa verdad, cuando tú declaras esa realidad, te vuelves una fuerza que el infierno no puede detener. Las mujeres que hemos visto esta noche, Marta, María, la mujer del flujo de sangre, la tsunamita, Ana, María Magdalena, Rode, todas ellas tenían algo en común. No eran perfectas, no tenían todas las respuestas, no siempre lo hicieron bien, pero todas creyeron, todas se atrevieron, todas perseveraron, todas se negaron a aceptar lo natural como la última palabra cuando servían a un Dios sobrenatural. Y todas se convirtieron en ejemplos eternos de lo que Dios puede hacer con una mujer que le dice que sí, con una mujer que le cree, con una mujer que se rinde a su voluntad y camina en su poder. Y tú estás llamada a ser igual, no a ser copia de ellas, sino a ser tú misma, la versión de ti que Dios soñó cuando te creó, la mujer que Él ve cuando te mira, la hija que Él diseñó para brillar con su luz en este mundo oscuro. Así que levántate, amada, levántate de la duda, levántate de la vergüenza, levántate del temor, levántate de la insignificancia, levántate de las mentiras que te han dicho sobre quién eres y qué puedes hacer, porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti. El mismo poder que abrió el mar rojo está disponible para ti.
La misma gracia que transformó a los apóstoles te transforma a ti. No eres quien eras, eres quien Él dice que eres. No estás limitada por lo que puedes hacer. Estás capacitada por lo que Él puede hacer a través de ti. No estás sola, Él está contigo, dentro de ti, sobre ti, alrededor de ti y con Él, amada. Eres absolutamente, completamente, gloriosamente imparable. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada mujer que ha escuchado esta palabra esta noche. Bendigo su mente con claridad. Bendigo su corazón con fe. Bendigo su espíritu con renovación. Declaro que las cadenas de insignificancia se rompen ahora, que las mentiras de no puedes se desvanecen ahora, que el llamado que tú pusiste sobre su vida se activa ahora, que la unción que has preparado para ella se derrama ahora, que ella camine en lo sobrenatural que le pertenece como hija del Rey, que sea valiente, que sea fuerte, que sea imparable, no por su fuerza, sino por tu poder, no por su sabiduría, sino por tu guía, no por ella misma, sino por ti obrando en ella y a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje con otra mujer que necesita recordar que es sobrenatural e imparable en Cristo, porque juntas, unidas, creyendo, declarando, caminando en lo que Dios dice, somos un ejército. Y ese ejército está cambiando el mundo, una mujer a la vez, un testimonio a la vez, un milagro a la vez, para la gloria de aquel que nos amó primero y nos llamó suyas. No soy yo, es Él, siempre Él, todo Él, solo Él, y en Él somos más que vencedoras.